Buenas tardes, jóvenes con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Claro, profe, buenas tardes, sí se lo escucha. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Ok, nos quedó pendiente revisar, me parece, ¿no? Las tareas. Déjenme ver. Ok, habíamos llegado hasta el compañero, me parece Lara, ¿no? Vamos a ver del compañero Darwin Hama. Ya, aquí nos indica, aquí se está indicándonos, ¿no? El circuito que está simulando es el convertidor de CDC, el boost es del elevador, ¿no es cierto? Entonces, utilizando el integrado 555, este es para el disparo, ¿no? Del dispositivo semiconductor. Hasta ahí estaríamos bien. Tenemos entonces la fuente DC, tenemos 12 voltios y a la salida 250 voltios. Ya tenemos los parámetros de los elementos. Con un capacitor de 1 microfarad, ¿y demás le hizo eso? Sí, profe, eso eso es lo que estaba en el video que vi. En el video, ok. Ya sí, y eso era lo que yo le explicaba ayer, no sé por qué razón. Por ejemplo, yo le puse el osciloscopio en la entrada y en la salida, y también le puse ahí en la inductancia todo eso, y no me salía ninguna.
ni una onda, ninguna, y no sé por qué razón. Yo creo que debe ser alguna falla o no sé más claro. Por Ya, eso es que en la imagen no muestra nada del osciloscopio. Por eso no le dice explicación. ya. Por eso no sé, tengo la duda. Y yo no hice solo, pero el problema no fue solo con ese. Yo hice también un reductor y tampoco me salía nada en el osciloscopio. Por eso yo digo que puede ser que pueda ser alguna falla del proteo. Digo yo, supongo. Ya, a ver, nosotros vimos unos videos, ¿no? De uso más o menos del osciloscopio. Eso habíamos revisado en clases anteriores, me parece, o me confirman, de pronto me estoy cruzando del periodo anterior. Hay que manipular, ¿no? Hay que manipular la escala. Si usted no pone la escala, no le va a aparecer nada. Por ejemplo, aquí 250 voltios. Usted debe ponerle una escala de por lo menos unos 10 voltios por división, si no es más, para que pueda apreciarse la gráfica en el osciloscopio. De no le va a poder ver. O sea, no es que no le esté midiendo. Le está midiendo, pero usted no le está cuadrando dentro de la pantalla para que pueda aparecer. De pronto sea eso, ¿no? Y de aquí es fácil verle, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjeme ver. En el texto creo que teníamos. No, no es aquí, es en otra. Déjeme abrir otra. Otra guía de estudio. Ya, con todo me confirman, ¿no? Si es que vimos ese video del osciloscopio o de pronto yo me estoy equivocando de asignatura, ¿no? Y la puse en otra, pero vamos viendo un poco acá. Eso. Ya, entonces más o menos aquí tenemos, ¿no? No sé si se puede apreciar en la pantalla los controles que tenemos de un osciloscopio, ¿no? Entonces aquí tenemos la posición, los voltios por división, que eso es bien importante, ¿no? La posición, a ver, déjenme colocar el lápiz. La posición me sirve para cuadrar a la referencia dentro de la pantalla. Entonces yo puedo ponerle hacia arriba, hacia abajo. La idea es que yo sepa identificar dónde está la referencia, ¿no? Porque sin la referencia yo no puedo medir. A ver, vamos aquí. Ya. Entonces, esta de aquí, de la posición, ¿no? Aquí esta perillita de aquí, ¿ya? Es la que me ayuda a colocarme, ¿no? Sea si yo tengo la referencia aquí en la mitad de pantalla como 0, o si es que la forma de onda es bastante grande y yo quiero apreciarla, entonces le muevo para que la referencia sea acá, ¿no? Ya, entonces yo de aquí yo puedo ver, si es que es la señal bien grande, yo ya puedo verla, ¿no? Con mejor claridad. Entonces tenemos la posición. La otra, que sería los voltios por división. ¿Sí? Los voltios por división es muy importante. Aquí, si ustedes pueden ver, en este osciloscopio tenemos, si este es el punto central, ya, si esta es la posición de referencia, el 0 en otras palabras, yo puedo ver que tiene 1, 2, 3 divisiones, ¿no? 3 y un poquito más, ¿ya? Si es que fuera a 5 voltios por división, aquí estuviera hablando de 15, unos 16, 17 voltios. Entonces yo ya tengo, ¿no? Una idea de cuánto estoy midiendo. Ya aquí, por ejemplo, dice canal 1, 5 voltios, mire. Ya, 5 voltios por división. Entonces aquí tengo 5, 10, 15 y aquí sería unos 17 por ahí. 17 voltios como pico máximo.
Entonces, si yo no conozco estos datos, yo mal podría interpretar, ¿no?, la figura. Acuérdense que no es solamente de ver la figura, sino de medir para ver si estamos teniendo valores reales, ¿no? ¿Ya? Entonces eso tiene que fijarse. Ahora, si su posición o la escala no está acorde, no vamos a poder ver, ¿no? Aquí tiene este selector para cada uno de los canales. Este es para el canal 1. Los mismos controles tiene para el canal 2, dependiendo de cuántos canales tenga su osciloscopio, ¿no? Este tiene para 4. Canal 3 y canal 4. Tiene para 4 canales, o sea, puedo ver 4 imágenes al mismo tiempo. ¿Ya? Acá hay una posición que es general para todos. Si se dan cuenta que no pertenece a por canal, esta posición en cambio es en horizontal. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer que esta señal se venga un poco más para acá. ¿Ya? O se venga un poco más hacia el otro lado. Eso yo le controlo con este botón con esta perilla de posición horizontal. Esta de acá, la primera que vimos que es por canales, es la posición vertical dentro de la pantalla. ¿Ya? Acá tenemos también una que es general para todos, que es la del tiempo, donde está voltios por división, posición. Ya, aquí está de aquí, esta misma es. Es la de los milisegundos, ¿no? Que el tiempo por división. Entonces, aquí los voltios por división es en vertical, ¿no? Porque en el eje vertical están los voltios, pero en el eje horizontal está el tiempo. Entonces yo puedo hacerle más pequeño o más grande. ¿A qué me refiero con eso? A ver, aquí. Ya, de esta onda, si yo le muevo esa perilla, puedo hacerle que puedo verle yo las ondas más espaciadas y puedo verlas así. Es que muevo la perilla, o puedo verlas al contrario, ¿no? Más unidas, más seguido, ¿no? Entonces eso es lo que me hace esa perilla. Sí, el tiempo, yo puedo mover el tiempo con esta perilla de acá. Yo puedo mover el tiempo y ver más ondas o menos ondas. Ya, no es recomendable ver muchas ondas, ¿no? Lo recomendable es lo que tenemos aquí en la figura, ¿sí? Estas ondas de aquí, o un poco menos incluso, ¿no? Verles solamente así, unas 2 o 3 es más que suficiente. Así podría ser también, ¿no? Pero ver muchas no me permite apreciar ni analizar nada, ¿no? Hay que ver lo que nos permita a nosotros identificar si está bien la onda o no está bien. Entonces, eso más o menos es una explicación general de los controles que tiene todo osciloscopio, ¿no? Todos los osciloscopios van a tener esto. Entonces, por canal, usted selecciona la posición en vertical y es muy importante. Hay otros trabajos que los he mandado a sus compañeros en otras asignaturas que me presentan, por ejemplo, esta señal, ya, esta señal que estamos viendo acá. Pero, ¿qué tal si esta señal es después del capacitor? ¿Ya? O esta señal es solamente del rectificador de onda completa. ¿Quién me puede decir cuál de las dos es? Es que yo tuviera la referencia aquí, ¿ya? Si hay algo que me dice, no, mi referencia, el 0 está aquí, yo ya sé que esta señal corresponde al rectificador de onda completa. Pero si no me están diciendo que mi referencia es ahí, ¿y qué tal si mi referencia está acá? ¿Ya? Acuérdense que cuando colocamos un capacitor, ¿qué es lo que pasa? Tengo un rizado en la parte de arriba, ¿no es cierto? Pero nunca llego a cruzar por 0. Entonces miren, con la misma imagen, si no me dicen en dónde está la referencia, usted no puede saber de qué estamos hablando. ¿Ya? Esta imagen con la referencia aquí que le estoy colocando está bien para el capacitor, donde colocamos en nuestra fuente el capacitor, ¿no? Porque ya tenemos un rizado y nunca los puntos mínimos cruzan por 0. Está bien si es que estuviera así, ¿no? En el capacitor. Pero si es que no fuera así, entonces, y la referencia fuera acá,
eso significa que no tengo ningún capacitor. Lo único que tengo es el rectificador de onda completa, nada más. Entonces, esa es la importancia de la referencia. Por favor, no se olviden de marcarle o de anotarle o en algún informe o trabajo que presenten decir, aquí está la referencia, o aquí está la referencia, o aquí está la referencia. ¿Sí? El cero, ¿dónde está el cero? Con eso usted ya puede hacer un análisis de la gráfica. Esta y las divisiones. ¿Cuántas divisiones, cuántos voltios por división usted está poniendo? Ya, eso es súper importante. Y de ahí el encuadre, que sería este de acá, ¿sí? El de acá, el de acá, el encuadre dentro de la pantalla, eso ya va a depender de usted, ¿no? Cómo le vaya cuadrando de tal manera que la onda se pueda apreciar adecuadamente. Entonces, viendo este ejemplo de aquí, aquí justamente tenemos una fuente, ¿no? Miren, aquí tenemos un convertidor, es AC/DC, ¿sí? Estamos con un transformador, estamos con un puente rectificador y estamos con el capacitor. La resistencia es solamente para simular la carga, ¿no? Pero aquí tenemos en el capacitor. Entonces, miren, tenemos aquí en el capacitor y aquí nos dice que tenemos un voltaje. ¿Cuánto? No le alcanzo a ver bien, creo que dice 16, ¿no? 16.20 o 205. Ya. 16.205 es lo que tenemos acá, ¿no? Acá lo que tenemos... Ah, aquí está indicando, ¿no? A ver, antes de apresurarnos. Aquí dice clarito, ¿no? Voltaje de salida sin el capacitor de filtrado. Ya, entonces ahí ya sé que la referencia está aquí. Y que la señal de onda rectificada completamente está muy bien. Entonces esto está ok, ¿no es cierto? Ahí ya puedo interpretar. Ahora, acá abajo me dice que esta de aquí es el voltaje de rizo, que es menor que 30 milivoltios pico pico. Entonces vamos viendo. Vamos viendo acá, si ustedes pueden apreciar. En el canal 1 me parece que está 1 milivoltio. 1 milivoltio por división. Entonces aquí tenemos 1, 2 y pico arriba y pico abajo. Por eso dice que es menor, ¿no? Ah, no, aquí sería 300 milivoltios. Entonces sería 100 milivoltios, algo así, ¿no? O 1 voltio por división. No, sería 100 por división, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí yo ya puedo ver de cuánto es el rizo. De aquí a acá, como dice pico pico, entonces de aquí a acá dice que es menor a 300 milivoltios. ¿Ya? Aquí por ejemplo, la referencia no nos está dando, ¿no? No nos importaría aquí la referencia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es el pico pico del rizado. Ahora, si quisiéramos saber a qué voltaje está, entonces la referencia de pronto debería estar por acá abajo, ¿no? El cero de la señal. ¿Ya? Todo depende de qué parte de la onda usted está analizando. Si es que usted quisiera ver cuál es el valor promedio de la señal, ahí sí tendría sentido que usted indique la referencia, dónde está el cero y dónde está el valor medio. ¿Ya? Si es que yo quisiera ver eso, pero en esta gráfica lo único que se intenta ver es el rizado, el pico pico que tiene. Entonces ahí no me interesa mucho esta referencia, lo que sí me interesa son los voltios por división y ver cuánto tiene de pico a pico. Pues va a depender de qué es lo que usted quiere analizar en la onda. No siempre es lo mismo, ¿no? Y veamos acá, dice el voltaje de salida con capacitor de filtrado. Ya, con capacitor del filtrado. Mire, aquí dice 5 voltios por división. Ya. Acá no me está dando otro dato, o al menos no le aprecio yo. Lo que sería de ver es dónde está la referencia. Me parece que la referencia está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si medimos 5 voltios por división serían 5, 10, 15,
y estamos como por 16 algo, ¿no? 16 algo era lo que nos estaba marcando con el multímetro allá. Entonces la referencia está aquí y acá yo tengo 16 voltios. Aquí sí es importante, ¿no? 16, algo, ¿ya? Entonces es importante la referencia, los voltios por división, y como es una señal casi constante de C, sí se aprecia que casi no tiene mucho rizado, ¿no? Es casi una DC completa, entonces no ameritaría mucho el eje horizontal, ¿no? El del tiempo, irle subiendo o bajando, porque voy a tener siempre una señal casi recta. Entonces miren, ustedes deben ir acomodando el osciloscopio conforme lo que ustedes ya conocen, conforme la señal que ustedes esperan, ¿ya? De pronto aquí el cambio, la sugerencia hacia ustedes sería: no uso el osciloscopio para ver qué tengo, no. Uso el osciloscopio para corroborar lo que yo ya sé que voy a tener. Ahí es el cambio de mentalidad que usted debe hacer, ¿no? El cambio de pensamiento, ¿ya? O sea, es, por ejemplo, si yo le digo, hágame una multiplicación, ya, yo qué sé, 10 por 12. Ah, facilito, 120, ¿no? Ya, pero si le doy un papel y le doy un lápiz y le pongo la multiplicación, usted va a ejecutar como le enseñaron, ¿no? La multiplicación, yo que voy a hacer 12 por 10, ya, y usted empieza a resolverle. Usted ya sabía que 10 por 12 es 120. Lo que usted acá encontraría es que va a comprobar lo que usted ya sabía. Entonces, más o menos eso es la idea acá, ¿no? No es que recién, a ver, voy a multiplicar 0 por cualquier número es 0, y 1 por 12 es 12, sumo y me da 100. Ah, ha sido 120. O sea, no es que estás recién descubriendo, ¿sí?, la respuesta. No, el osciloscopio no es para descubrir, el osciloscopio es para corroborar lo que usted ya debe saber que va a tener ahí, ¿sí? Entonces, de pronto, ese es un poquito el concepto, ¿no?, que debe manejar. Entonces, no es que yo armo un circuito, coloco el osciloscopio y eso es lo que me salió. No, yo armo el circuito, yo ya sé lo que voy a tener en cada parte del circuito, y con el osciloscopio lo que voy a hacer es corroborar, ¿ya? Entonces, aquí en la teoría yo ya sé, ¿no? Aquí en la teoría yo tengo un voltaje alterno de 120 voltios. Entonces aquí voy a tener un voltaje así, ¿no? Es alterno de este tamaño, por ejemplo, por decir una cosa, ¿no? Ya, 60 Hz, aquí 120 voltios, 60 Hz. Esto yo ya tengo en mi cabeza, o sea, ya sé, ¿no? Yo con el osciloscopio lo que voy a hacer es corroborar. Ahora, acá tengo un transformador, dice, que me va a dar 952 voltios. ¿Ya? Entonces yo ya sé que si pongo el osciloscopio acá, voy a tener una señal así. ¿Ya? La frecuencia va a ser 60, claro, porque el transformador no me modifica la frecuencia. Pero sí el voltaje, ¿no? De 120, ahora voy a tener acá 9,52. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, coloco el osciloscopio y me aparece esto. A ver, yo que voy a ver, veámosle. ¿Qué me podría dar? Cero, por ejemplo. Digamos que me da así, una señal aquí, que me diga 0.1. ¿Ya? Entonces, yo ya sé que en el secundario del transformador yo voy a tener una señal alterna, pero si tengo esto, entonces no voy a aceptar esto como verdadero, no. Ahí voy a decir, a ver, algo está pasando en mi circuito, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted ya sabe lo que debe obtener, y si no obtiene eso es porque hay algún error, y tiene que ver dónde está el error, dónde está el fallo, ¿sí? Esa es la manera en la que usted debe concebir la parte de simulación. No es que recién va a descubrir, ah, miren, aquí he tenido esta forma de onda. No, eso ya la teoría le dice, usted esto ya sabe.
Usted en la simulación lo que va a hacer es corroborar. Y si no obtiene lo que espera, determinar cuál es el fallo para modificarlo, cuál es el error para tratar de solventarlo. ¿Ya? Esa es la manera en la que debe pensar. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué señal voy a tener acá después del puente rectificador? Es facilito, ¿no? Todos me van a decir, nada, es un rectificador de onda completa, entonces lo que vamos a tener es esto de aquí. ¿Ya? Si les pregunto cuánto hay, de cuánto es la frecuencia de esta señal, ¿ya? Ustedes me van a decir de 120 hercios, ¿no? Porque se está duplicando. Ahora la señal ya cambió. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven, la señal inicia acá y termina acá, porque a partir de aquí ya se repite la misma señal. Pero la senoidal que era de 120 voltios, era esto. No voy a tratar de montarle para que se fije. ¿Ya? La senoidal en cambio era diferente, ¿no? La senoidal empezaba acá y terminaba acá y de aquí se repetía. Entonces este es de 120, pero en cambio la rectificada en onda completa ya son dos ondas dentro del mismo periodo. Entonces estoy duplicando mi velocidad, estoy duplicando mi frecuencia. Entonces la frecuencia de esta señal en rojo ya no es 60, es 120 hercios. Entonces miren, son cosas que usted ya lo sabe y lo que va a hacer es corroborar nada más con la lectura del osciloscopio. ¿Ya? Y si yo les digo acá, pasando el capacitor, ¿qué es lo que vamos a obtener? Ustedes también ya saben, ¿no? Ya aquí en este punto, pasando el capacitor, lo que vamos a tener es esta onda y vamos a tener un rizo así, porque carga y descarga el capacitor. ¿Ya? Entonces miren, esto usted ya sabe, esto usted ya sabe, esto usted ya sabe, esto usted ya sabe. Entonces, con el osciloscopio, el análisis de las formas de onda, usted va a corroborar, no va a descubrir recién qué tendré, usted va a corroborar. Y si no obtiene las señales que usted sabe que debe tener, es porque algo está pasando. ¿Ya? Y tiene que descubrir cuál es el problema. Ese es el trabajo suyo como profesional, ¿no? No es, esto obtuve y tome, esto le presento. No, esto obtuve, me está indicando que está mal y aquí está el error. ¿Sí? Así debería usted actuar. Y para eso son estas tareas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta respecto a lo del osciloscopio. De pronto eso es lo que le pasó, ¿no? De pronto no estaba bien centrado o posicionado los voltios por división y no le aparece nada. No es porque no haya señal, sino porque no se está mostrando en la pantalla, ¿no? Pero usted ya tiene un conocimiento previo, sabe qué esperar, entonces ya sabe qué poner. Por ejemplo, en la salida del compañero decía que tenía 250 voltios. Entonces vamos viendo, si fuera 10 voltios por división, serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta 80. Si es que le tomo como referencia la parte de abajo, ¿no? Si es que le tomo como referencia la parte de abajo, ¿ya? Como 0. Y si pongo 10 voltios por división, 10 voltios por división, yo máximo hasta acá podría llegar a medir 80. Pero el compañero tenía 250 voltios, entonces de pronto por ahí está, ¿no? Por ahí está el fallo, por eso es que dice no veo ninguna señal, es que no va a poder ver porque está saliéndose de las escalas que está poniendo, ¿no? ¿Ya? Entonces el uso del osciloscopio, ¿no? A ver, no estaba acá, ¿dónde estaba? Por acá estaba, ya. Entonces, eso sería la recomendación, ¿no? Entonces, está bien el circuito, tiene sus datos, debería funcionarle, ya, pero hay que un poquito manipular y aprender el funcionamiento del osciloscopio, ¿no? Esa sería la recomendación aquí. El circuito estaría bien, me está indicando qué circuito es el que está poniendo, cosa diferente a los primeros trabajos que vimos, ¿no? Habían circuitos, pero ni idea de qué circuito también será. Aquí el compañero lo tiene bien identificado.
está también indicando que con el 555 el oscilador aquí se está generando un oscilador que va a ser el que va a disparar el circuito, el dispositivo semiconductor de potencia, y claramente se puede ver, ¿no?, que es el circuito, el boost, el elevador. Vamos viendo Valencia Wagner. A ver, qué raro, aquí dice no se puede abrir porque no hay conexión. Pero sí estamos en conexión, ¿no? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Ok. Qué raro, aquí me aparece, no, si mi computadora anda media loca. Acá dice que no puedo abrir porque no tengo conexión. Pero sí tengo. Veámosle de pronto otro trabajo. No, me da lo mismo. Actualicémosle. No. Ya. Qué raro. A ver. Bueno, no sé qué problema hay aquí del drive, no me deja revisar. Aquí en el aula virtual sí me deja. A ver, veamos si le edito. No, tampoco tengo el aula virtual, se me cortó. Qué raro, y si estamos en la reunión, ¿no? Por si acaso, si se corta la reunión, nos volvemos a conectar. Me está dando problemas de conexión aquí. Bueno, entonces, mientras se soluciona este problema, vamos a seguir revisando la teoría, ¿no? Los trabajos ya les iba a poner el link como habíamos conversado, ¿no? Un link de recuperación sin penalización para que no se vean afectados en las notas, pero lo que sí me interesa es que hagan bien el trabajo, ¿no? O sea, que entiendan el objetivo de analizar unas formas de onda, que entiendan el objetivo de para qué me va a servir un osciloscopio. ¿Ya? Es bien importante. Con un multímetro no podría hacer eso, ¿no? Con un multímetro ya nos quedamos cortos en el análisis de un circuito electrónico. Ya de aquí debemos tener en la mente de que el osciloscopio va a ser el elemento principal, así como a los médicos les han visto, ¿no? Siempre tienen colgado en el cuello el estetoscopio. Ya con eso ven y escuchan algún síntoma. Entonces, la herramienta principal para nosotros, sobre todo en electrónica, es el osciloscopio. Y el fundamento es ese, ¿no? Con el osciloscopio yo corroborar, ¿sí?, lo que debo tener. No para ir a ver qué me está dando y aceptarlo como verdad. ¿Ya? Bueno, entonces, adelantemos en lo que es la teoría. Sí, luego volveremos, les voy a habilitar el link de recuperación, como les había dicho, para que corrijan los trabajos, ¿no? A ver, en esta parte ya habíamos empezado, ¿no? Los convertidores AC-AC.
Sí, en esta, bueno, vamos a hacer una recapitulación en todo caso. Ya, nos indica que nos convierte, ¿no? Una señal alterna. ¿Qué caracterizaba una señal alterna? Una señal alterna tiene amplitud y una señal alterna tiene frecuencia. Ya, eso caracteriza a una señal alterna. Ya, por eso cuando le pregunten, ¿qué tenemos en el tomacorriente? Ah, tenemos 110 voltios, 60 hercios. Si no dice eso, es como que está diciendo a medias, ¿no? La información. Entonces convierte esta señal en ¿qué? En una señal asimismo alterna, pero de amplitud y frecuencia variables. Eso es lo que nos está indicando acá, ¿no? Convierte esta señal en una señal alterna, ¿sí? En la que podemos nosotros variar o la amplitud o la frecuencia. ¿Ya? Se conoce como conversión directa, sí, porque es de AC en AC, ¿no? Conversión directa igual que el DC-DC. Existe de conmutación suave y forzada. Ya, entonces nos está indicando que vamos a utilizar dispositivos semiconductores de potencia controlados, ¿sí? Porque la operación usted la forza, usted indica cuándo se active y cuándo se desactive el semiconductor de potencia, ¿no? Se emplean menos en la industria en comparación de la conversión indirecta, la ACDC, ¿no? Esto es lo que más se ocupa y esto también. ¿Ya? El ACDC se ocupa bastante en las fuentes, el DCAC en los inversores. Entonces, estas son conversiones indirectas, ¿no? A eso se refiere. Pero en la industria esta conversión directa es muy poco utilizada. Ya vamos a ver, es muy poco utilizada, pero en las aplicaciones en las que se utiliza sí se requiere, ¿no? Sí se requiere de equipos grandes, ¿no? De gran magnitud, requieren de este tipo de conversiones. A ver, perdón, un momento. Ya, también nos está indicando aquí los típicos semiconductores de potencia que se utilizan en estos convertidores. Serían los tiristores, los triacs, los IGBTs, ¿no? Pueden ser monofásicos o pueden ser trifásicos, ¿ya? Y las típicas aplicaciones, como indica acá, serían los conocidos como partidores suaves. Ya vamos a ver qué es eso. Sistemas de alta potencia y baja velocidad. ¿Ya? Aquí es donde les decía, ¿no? Ejemplos son los molinos, pero esos molinos gigantescos que tienen en la industria minera y también los barcos, ¿no? Esos monstruos de maquinarias. Entonces, donde se requiere baja velocidad, pero alta potencia. ¿Ya? Los molinos en la industria minera, por ejemplo, no es que estén girando como una licuadora a la velocidad de la licuadora, no. Son molinos que lentamente van girando en las cementeras, en las mineras, van girando lentamente, pero esas tolvas son gigantescas y el material que tienen colocado ahí es de varias toneladas, ¿no? Entonces es de alta potencia pero baja velocidad, ¿ya? Entonces en esos sistemas es donde más se aplican este tipo de convertidores, ¿no?
Ya, aquí tenemos el típico convertidor, ¿no? Para un circuito monofásico. Habíamos nosotros hablado que el triac, para hacer un preámbulo, ¿no? De esto de acá, el triac lo podemos conseguir como elemento, pero este triac no es más que dos tiristores en antiparalelo, ¿no? Entonces este circuito es equivalente. Si ustedes ven, aquí están los dos tiristores, aquí está el ánodo, el cátodo y la compuerta. Ya, el ánodo, el cátodo y la compuerta. Ya, aquí estaría el cátodo del uno está unido al ánodo del otro, el cátodo del otro está unido al ánodo del anterior, y las compuertas, si ustedes ven acá, las compuertas van al circuito de disparo, ¿no? En este caso las compuertas estarían unidas. ¿Ya? Entonces, este mismo circuito nosotros lo podemos realizar utilizando un triac. Ya sabemos que el triac son dos tiristores, ¿no? Está compuesto por dos tiristores en antiparalelo. Dice, características de este circuito, ¿no? No puede variar la frecuencia. Ya vamos a ver el por qué. Y esto es fundamental, ¿no? Esto es importante. No vamos a modificar la frecuencia. O sea, si la señal es de 60 hercios, la entrada, la salida también va a ser de 60 hercios. Ya en ningún momento vamos a cambiar la frecuencia. A ver, hoy día es 9. Ok. Ya, otra característica, dice, se construye en base a interruptores bidireccionales. ¿Ya? ¿Quién me puede decir por qué los interruptores tienen que ser bidireccionales? Según interpretando la palabra bidireccional, tiene que tener dos direcciones. Ujú. Que tenga dos direcciones. Porque, Exactamente, porque cortan en el ciclo, en el uno, por ejemplo aquí, este de aquí va a cortar, o mejor dicho, va a dejar pasar en el ciclo positivo. Y este de acá abajo, que está en antiparalelo, va a dejar pasar la onda del ciclo negativo. ¿Ya? Entonces a eso se refiere, ¿no? Con que deben ser interruptores bidireccionales. ¿Ya? Porque debe permitir el paso, no sería una conversión de AC a AC, ¿no? Si eliminamos o el ciclo positivo o el ciclo negativo, ya no estaríamos dejando en la carga una señal alterna, sino ya estaríamos rectificando. Entonces eso ya estaría dentro de los convertidores AC-DC, pero al ser AC-AC, entonces debe haber ciclos positivos y ciclos negativos, ¿sí? Para que se mantenga la definición de onda alterna. ¿Ya? Dice, se suele llamar también chopper, AC o partidores suaves, por ser la aplicación típica. Se implementa con tiristores para mayor potencia y triacs para menor potencia. Entonces, estos elementos que ya vienen unidos, los dos tiristores acá, existen estos elementos, pero para potencias bajas. Si ya hablamos de cargas de potencias ya considerables, entonces ya no nos sirve este elemento, ¿no? Tenemos que armar el circuito con dos tiristores en antiparalelo.
aquí algo bien importante, y es justo lo que les iba a indicar. El principio de funcionamiento consiste en recortar la tensión AC. ¿Ya? Eso es lo que en sí se basa este convertidor, ¿no? En recortar la forma de onda de la entrada. Entonces, recortando la forma de la entrada, ya tenemos un valor RMS a la salida variable, ¿no? Ya vamos a explicar el cómo. Ya, aquí tenemos las formas de onda, ¿no? La completa, obviamente, el voltaje senoidal completo va a ser el voltaje que vamos a tener en la entrada. Y esto de acá, a ver, déjenme ver si es que puedo subrayarle o rayarle, ¿ya? Esto de acá va a ser lo que vamos a ir recortando y lo que vamos a entregarle a la carga, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos lo que vamos a dejar pasar de la onda senoidal. O sea, no va a pasar toda el semiciclo positivo. Va a pasar una parte nada más. Le estamos recortando este pedazo de acá. Y esto de acá lo haría el un tiristor. Y esto otro de acá lo haría el otro tiristor. Por eso decía, ¿no? Que tiene que ser bidireccional el disparo. ¿Ya? Entonces el uno lo va a dejar pasar el un tiristor y el otro lo va a dejar pasar el otro tiristor. ¿Ya? Entonces miren, aquí se conoce como ángulo de disparo el momento en el que se dispara el dispositivo y deja pasar la onda. ¿Ya? Aquí por ejemplo estamos viendo el caso cuando le disparamos a 40 grados. ¿Ya? Y sabemos, ¿no es cierto? Esto es 0. Aquí sería 180 grados. ¿Sí? No sé cómo le pondré. Aquí 180. ¿Ya? Y aquí serían 360, que da una vuelta completa, ¿no es cierto? 360 grados. ¿Ya? Si lo queremos ver así, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos 0 grados, 180 grados. Aquí entonces esto de aquí correspondería a 40 grados. ¿Ya? Acá tenemos 100 grados, por ejemplo, en el ejemplo de acá de la derecha. Tenemos que el ángulo de disparo es 100 grados. Entonces va a pasar solamente esta región de aquí. Esto va a dejar pasar el un tiristor. Y esto de acá va a dejar pasar el otro tiristor. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ¿no? Yo puedo controlar. Si es que el ángulo fuera 0, ¿quién me dice qué parte pasaría? Si es que el alfa fuera 0. Si el alfa fuera 0, ¿qué nomás pasaría? No pasaría nada. ¿Cómo que no pasaría nada? Solo pasaría una línea horizontal. Pasaría toda la señal más bien. Porque mire, ¿dónde está el 0 grados? El 0 grados está aquí. Aquí está el 0 grados. Y usted está diciendo que a ese ángulo va a disparar su dispositivo semiconductor. Entonces, si usted le dispara en 0 grados,
ese va a dejar pasar todo el semiciclo positivo y el otro va a dejar pasar todo el semiciclo negativo. O sea que si usted le dispara a 0 grados, va a dejar pasar la onda completa. ¿Ya? Diferente sería el caso de que usted le dispare, por ejemplo, en 180 grados. ¿Ya? Si es que el alfa fuera 180, ahí no pasaría nada. Aquí sí no pasaría nada. ¿Por qué? Porque estaría en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí es 180 y ya no dispara porque ya le cogió el semiciclo negativo. Y el semiciclo negativo sigue 0, 0, 0, 0, 0. Acá sería 180 para el semiciclo negativo, pero tampoco dispara porque ya le empieza el otro semiciclo. Entonces, si es que yo tengo un ángulo de disparo igual a 0, tendría la potencia máxima, ¿no? Entonces, si es que fuera un foco, por ejemplo, si es que fuera una bombilla, ¿ya? Aquí en 0 la tendría prendida completamente, ¿ya? Pero si es que fuera 180, ¿ya? Aquí la bombilla la tendría apagada, ¿no? ¿Ya? Entonces yo puedo controlar el voltaje AC, ¿sí? El que pasa, la forma de onda que pasa desde 0 hasta 180, dejando pasar toda la señal o cortando definitivamente toda la señal. ¿Ya? Aquí tenemos los pasos intermedios, ¿no? Aquí tenemos a 40, aquí tenemos a 100. Entonces ya podemos ir viendo, ¿no? Mientras más aumento el ángulo, cada vez pasa una porción menos de la onda. En 180 ya no pasaría nada. Y por el contrario, cuando más bajo es el ángulo, o sea, si tiendo a 0, más bien va a pasar toda la onda. ¿Ya? Eso no se confundan, ¿no? Pregunta de examen es eso. Entonces, ingeniero, lo que dice es que es como, o sea, lo que está cortando es el paso de la onda de la onda sonical no entera. Ya, o sea, 180 significa que está corriendo al límite, hace correr como la puertita, abrir o cerrar una puertita para que pase la cantidad que usted quiera. En 0, o sea, está la puerta abierta para que pase todo la onda completa. Ya, a ver, vamos a... En 180 es como que dejar la puerta media. En 180 no, en 180 no pasa nada. En 180 usted le apaga a su equipo. En 100 es como que dejar la puerta media, entonces entrar sí. A 90 sería la puerta media, ¿no? Porque la mitad de 180 es 90. A 90 sería la mitad de la potencia. O sea, ya. Ahora sí estoy entendiendo eso porque no. Estamos más perdidos que tú en peluca. Ya, a ver, vamos viendo si es que le puedo aquí graficar. Ay, mucho está eso. Vamos viendo si le puedo graficar acá para que se entienda mejor, ¿no? Vamos a dibujar. Ya, vamos a colocar en azul la onda de la entrada, ¿no? La onda de la entrada. Y vamos a ir colocando en rojo la onda de salida. Pero para esta onda de salida vamos a colocar los rangos, ¿no? Aquí sería 0 grados, aquí sería 180, aquí sería 360. O si es que usted quiere verle, ¿no? Esto es 0, este es pi y esto es 2pi, si es que está hablando en radianes, ¿no? Como usted lo quiera ver. Acá estaríamos, por ejemplo, con 90. ¿Ya? Acá estaríamos con... ¿Cuánto sería aquí? 170. Sí, ¿no? 270, perdón. Ya. Pero aquí vamos a hacer otra aclaración, ¿no? Esto es 0, 90, 180 para el disparo del semiciclo positivo. Ah, no, dejémosle esto para que no haya confusión. A ver. Ya. Listo. Ahí tenemos 90, 180, 270, 370. 360, ¿no? Pero para el semiciclo negativo
En cambio estaríamos empezando acá, ¿no? Acá pongámosle 0. Acá pongámosle 90. Y acá pongámosle 180. ¿Ya? Esa es la única diferencia, ¿no? Para el semiciclo positivo el 0 corresponde desde acá y para el semiciclo negativo lo que está en negro, ¿no? Para el positivo lo que está en rojo, para el negativo lo que está en negro. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Voy a disparar. Si es que yo le disparo el dispositivo semiconductor a 90 grados, ya tanto para el ciclo positivo como negativo, ¿cómo sería la forma de onda? Síganme en el camino. Entonces, el circuito en este punto está en 0. ¿Dispara? No, ¿no es cierto? Porque ya le dijimos que va a disparar en 90. Viene más acá, tenemos 30. ¿Dispara? No. Por acá, yo que sé, 45. ¿Dispara? No. Por acá 50. ¿Dispara? No. Por acá llegamos a 90. ¿Dispara? Sí. Entonces, en ese momento que dispara, va a empezar a dejar pasar la onda del semiciclo positivo. Entonces va a dejar pasar esta parte de acá. ¿Ya? Y hasta ahí llegó porque ya cumplió con el semiciclo positivo. Ahora vamos al semiciclo negativo. Debe mantener el mismo ángulo, ¿no? Porque usted no es que va a poner un ángulo para el positivo y otro ángulo para el negativo. No, es la misma señal. ¿Ya? Entonces ahora vamos al semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, hagámosle con el amarillo mismo. Para el semiciclo negativo esto sería 0. ¿Dispara? No. Por acá 30, ¿dispara? No. Por acá 45, ¿dispara? No. Por acá 50, no. 60, no. Por acá 90, sí. Coge y dispara. Y deja pasar el semiciclo negativo. ¿Ya? Entonces deja pasar toda esta parte de acá. ¿Ya? Entonces esto sería el caso cuando es 90, ¿sí? Está en 0 hasta que llegue a cumplirse el valor que nosotros queremos que se dispare. Ahora, con ese antecedente, vamos a regresarnos. Ahora voy a disparar yo en 0. ¿Ya? Si yo disparo en 0, entonces en este punto ya tengo 0. ¿Qué va a pasar? Va a dejar pasar toda la onda porque ya se disparó, ¿no? Se disparó en 0. Va a dejar pasar toda esta onda de acá. Terminó el semiciclo positivo. Ahora vamos al semiciclo negativo. Para el semiciclo negativo esto de aquí es 0. Y en ese momento dispara y deja pasar la onda. ¿Ya? Entonces pasa todo esto. Por eso decíamos que cuando el ángulo de disparo es 0, pasa la señal completa. Quiere decir que la carga, en este caso simbolizamos con el bombillo, ¿no? El bombillo se va a prender a la máxima potencia. ¿Por qué? Porque va a pasar toda la señal, toda la forma de onda de la entrada. ¿Ya? Ahora vamos. Voy a disparar el circuito a 180 grados. Voy a disparar el circuito a 180 grados. Entonces, estamos aquí en 0. ¿Dispara? No. Acá es 30. ¿Dispara? No. Aquí es 45. ¿Dispara? No. 60, 90, no. 100, 120, 140, 180. En este punto debería disparar. ¿Ya? En este punto debería disparar, pero lamentablemente ya empieza el semiciclo negativo. ¿Ya? Empieza el semiciclo negativo y acá empieza lo que tenemos en negro, ¿no? Asimismo, nuevamente empieza a correr. 0, avanza, 30, 45, 60, 90, no dispara, 100, 110, 120, 180. Aquí debería disparar, pero no lo hace porque ya le corresponde al nuevo semiciclo. Entonces, la señal que estamos nosotros enviando a la carga va a ser esta línea en 0, o sea, 0 voltios. A ver, vamos a revisar la conexión. Parece que algo sucedió con la conexión.
Ok, a ver, parece que hubo un problema aquí en la conexión de la clase. Entonces, mientras se restablece, vamos a esperar un momento, ¿no? A ver. A ver, se va a restablecer la computadora, se va a desconectar, entonces detenemos el video, ¿no?